Queremos encontrar f of x si y igual f of x satisface las ecuaciones diferenciales de x igual 28x cubierto, y el intercepto y de la curva y igual f of x es 5. Podemos resolver la ecuación diferencial utilizando el método de separación de variables porque la ecuación diferencial dada que este formulario aquí que significa podemos escribir la ecuación en una forma donde tenemos una función de y xd en un lado, y una función de x 510 en el otro lado. Y una vez tenemos la ecuación en este formulario nosotros integramos ambos lados de la ecuación y luego resuelve para y así que comience con la ecuación diferencial dada de x igual 28x cubed. Multiplicemos ambos lados por 510 o escriba esto en forma diferencial. Tenemos d igual 28x 510 cubado. Y porque tenemos el d a la izquierda queremos este factor de y a la izquierda. Así que para el próximo paso, dividiremos por los lados por y escriba esto como un dividido por y de igual 28x 510 cubado. Ahora que tenemos una función de y por 10 igual a una función de x 510 integraremos ambos lados de la ecuación y luego resuelve para y. Aviso como estamos integrando con respecto a aquí y con respecto a x aquí. Bien, el integral de un y que respete a, y sería igual al valor natural del valor absoluto y. A veces verá los libros de texto deja el valor del subset y vamos por qué en un momento. También tenemos más una constante pero porque también tenemos una constante a la derecha. Solo pero uno constante a la derecha. Así tenemos igual el integral de 28x cubierto sería 28x al cuarto dividido por 4. Más lo llamaremos c sub 1 donde, de nuevo, c sub 1 combina la constante a la izquierda y a la derecha. Vamos adelante y simplifique esto. Tenemos registro natural valor absoluto igual 7x al cuarto, más c sub 1. Ahora desde aquí queremos resolver esto para, y una forma de hacer esto sería escribir esta ecuación de registro que es la base como una ecuación exponencial, donde hemos subido al poder de 7x hasta la cuarta más c sub 1 igual, y la otra opción es exponenciar ambos lados de la ecuación. Significar elevar al poder de esta cantidad debe ser igual a elevarse al poder de esta cantidad. Así que avise como el lado izquierdo simplemente para solo el valor absoluto de y, pero porque en el lado derecho tenemos elevado a alguna potencia que siempre es positiva, podemos botar el valor absoluto y solo escribir igual. Y ahora por el lado derecho porque tenemos una suma aquí podemos escribir esto como e al poder de 7x del cuarto x e al poder de c sub 1. Pero e al poder de c sub 1 es otra constante. Así que dejamos a igual e al poder de c sub 1 podríamos escribir esto como, y es igual a por e al poder de 7x al cuarto. Así que esta sería la solución general de la ecuación diferencial dada. Pero ahora porque nos dicen que el intercepto, y de la curva es 5 esto significa y de 0 igual 5. O que la función contiene el punto 0, 5. Para utilizar esta información podemos encontrar el valor de a sustituyendo 0 por x y 5 por y. Así que utiliza la ecuación y es igual a por e aumenta la potencia de 7x al cuarto aviso si x es 0 y y es 5. Tenemos la ecuación 5 es igual a por e aumentar al poder de bien, si x es 0, el exponente sería 0. E al 0 igual 1 y por tanto a igual 5. Lo que significa que la solución particular a esta ecuación diferencial con el intercepto, y del positivo 5 sería f de x igual a, que es 5x e elevar a la potencia de 7x a la cuarta. Espero que hayas encontrado esto útil.